Bueno, bienvenidos a Sin Camino a Hollywood. Aquí vamos a empezar un podcast en el que vamos a compartir entre amigos y vamos a hablar de cine, que es una de nuestras grandes pasiones, tal vez, bueno, puede ser la más grande, ¿no? Tal vez. Sí, Más o menos, sin sí. duda. Más o Puede menos. ser. Sin más preámbulo, les voy a presentar a quienes vamos a estar aquí lo más posible. Bueno, ahí está Paulo Rique. Hola, ¿qué ¿Cómo tal? estás, Paulo? Hola, buenas tardes, buenas noches. El terror de la Jardín Balbuena. Viviana Cohen. ¿Cómo estás? Hola, bien. Paco Amezcua. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, contento. Y Francisco Santos Burgoa, Hola. mejor conocido como Tix en los bajos mundos Del Bajos, muy bajos. del cine y en las cantinas también. ¿No? Y un tema que me gustaría tomar o hablar es sobre la venganza, ¿no? La venganza en Tarantino. Lo ocupa mucho, es una venganza muy catártica, muy desahoga. Yo pienso que es como algo muy americano, muy gringo, esto de hacerla así tan violenta, tan explícita y que le causa tanto placer al público de, pues eso, ver que mata a Hitler, ¿no? O ver que mata a la familia Manson, o ver que la novia logra su venganza. Y yo creo que mucho de esto se explica o lo entiendes a través del libro, porque en el libro, pues eso, le tocó una época muy interesante, padre, coyuntural en el Hollywood, en el cine hollywoodense o en el cine americano, porque muchas de las películas que veía no eran mainstream ni eran particularmente muy exitosas, otras sí, o sea, veía de todo, y pues que parte, o eso que ocurre en los 70s, pues tiene mucho que ver con la venganza o la satisfacción de conseguir que los personajes lograran redimirse en cierta manera. Entonces, pues fue su escuela y claro que la llevó a cabo perfectamente, pues unas... De indolentes. Y yo creo que algo que representa en esta familia simbólica, ¿no? O sea, que sí están jodidos, pero no son pobres. Es que yo creo que de lo que se presenta en la película, dentro del mismo contexto de la convención de la farsa, todo eso tiene un eco en la realidad, ¿no? O sea, yo no vi nada en la película que diga, eso no es así, no, está siendo arbitrario. Yo me la pasé viendo, o sea, para mí el tema es una farsa, Sí, no sí. comprometida. Ok. O sea, es decir, ni siquiera entra bien en el género, ni siquiera se zarpa al punto de llegar a ese lugar incómodo, porque a mí, a diferencia de ustedes, no me pareció incómoda. Yo estoy de acuerdo No con me Viviana. pareció, o sea, me parece que es un género mal hecho, mal comprometido, que parte de un guión pobre, que él fue cambiando a lo largo de la película y se ve, o sea, es un poco, mi creencia es esta, o sea, Luis Estrada ahora es un personaje, pudo haber salido en la película. Es más, pudo haber estado en una escena. Luis Estrada, sí, o sea, diciendo lo que piensa de la película y lo que piensa del país. Y el problema es cuando lo que Luis Estrada piensa del país no llega a lo que es el país. No tienes una farsa. Tienes como bien lo dijo Juan, una comedilla de circunstancias ridículas. O sea, vamos, el sueño ni siquiera es tan onírico. O sea, desde que lo empiezas a ver es como, tiene todos estos problemas entre la realidad y la no realidad. Y cuando tú dices, órale, va, yo como espectador le entro al absurdo. Me caso, amo a Samuel Beckett, amo el ángel exterminador, amo el absurdo. Esto no es absurdo. Está lleno como de pequeñas cosas de la realidad cuando le convienen. Cuando le convienen hay ambulancias afuera de la casa y hay un celular llamando al 911. Y cuando no le conviene hay una cárcel ridícula que ni siquiera llega a separo, ¿no? En donde su primo está parado allá al lado, sin ningún tipo de... O sea, y la idea de poner al cochiloco en más de 15 papeles que no tienen sentido. O sea, es decir, el dude actúa bien. Compromételo con uno, ponlo con el abuelo. O sea, pero lo tienes en 90 papeles al pedo
Perdón que lo diga así. O sea, y entonces estamos intentando defender. Esto no tiene nada, ¿cómo les digo? Ni de revolucionario, porque lo hemos visto en 80,000 películas. Los chistes son genéricos. La farsa es mediocre. Esa es la verdad. Y por otro lado, es impresionante ver que seguimos dándole 50 millones o más a las personas para que sigan haciendo malas películas de la realidad en México. Porque el dude no ha visto las noticias en los últimos 4 años. No las ha visto. Es que la cuestión de la realidad, ¿por qué la tienes que abordar de una manera directa? Porque entonces no la abordes. Porque la realidad entonces no te pongas en un programa de Adela Micha a decir que eres un dude politizado que puede establecer. O sea, a mí la verdad me parece que Luis Estrada no ha visto las noticias en los últimos 4 años, lo cual me pareció tristísimo. Porque de las cosas que puedes hacer farsa de este momento, y por eso me encanta lo que dijo Juan, es verdad. O sea, la pobreza es demasiado peligrosa para abordarla de una manera superficial. Y cuando digo superficial me refiero a tonta, con chistoretes de caca, ¿no? Así con chistorecitos, así de semigraciosos. A ver, venga. Pero yo estoy un poco de desacuerdo de lo que dice Viviana. Es de la cuestión de que... O sea, porque esta cuestión... Cuando hablamos de realismo, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que tener como tanta reverencia de que, ay, este güey, no es porque es como realista, ya es como alguien respetable? Pero la reverencia se la están dando ustedes, porque están diciendo es un fársico. No, pero ¿por qué pensar, por ejemplo, que el realista, ¿no? O sea, realmente está siendo crítico, ¿no? O sea, per se, ¿no? O sea, ahora yo no estoy diciendo que Luis Estrada, o sea, a mí en lo personal, lo que me gustó de lo que sí... A mí lo que me llama más la atención de la película es como decir de, bueno, ¿no? O sea, toda la gente esperaba el pedo de todo el mundo estaba... A lo mejor es como una... No sé si... a lo mejor lo puedo... no me importa y creo que lo voy a decir de manera muy escatológica. Okay. ¿No? O sea, pero toda la gente estaba como orgasmeada, ¿no? O sea, con el pito parado, ¿no? O así escurriendo, ¿no? O sea, ¿no? Cada vez Así es de peor. De que vamos a hablar de la 4 de Obrador, ¿no? O sea, vamos a hablar directamente del presidente, sí, la ¿no? caricatura política, directa. Porque eso es lo que uno hace cuando va a ver una película de Luis Estrada. Pero ¿por qué? O sea... Porque no, más o sea, allá de Ámbar, que sí vio... o sea, es decir, es lo que hace Luis Estrada. No, es lo que hace cuando hace su rueda de prensa con medios. Para que le digan, ¿ahora cómo vas a hablar mal del presidente? Pero por ejemplo... ¿Por qué la pinche clavadez de abuelo de hablar de ese cabrón? Por ejemplo, en el infierno... Sí estamos hablando de ese cabrón, pero estamos hablando desde el síntoma. Sí, o sea, exacto. Estamos hablando desde la cuestión de... Sí lo viste tan profundo. ¿Qué? Sí lo viste tan profundo. No es tan profundo, pero es desde la cuestión de la familia. O sea, no solo representa a él, representa un chingo de cosas, ¿no? Pero, o sea, sí. La gente quería como algo decir de que, nos va a hablar mal del peje, y ahí les hubiera encantado. Es que, ¿no? O sea... En el infierno, o sea, las menciones al calderonismo son... Yo creo que son equivalentes o sea, cuantitativamente a la 4T en esta. O sea, es decir, en el infierno es la presencia de Jiménez Cacho, ¿no? Como agente de la policía, en fin. Pero realmente toda la película se la lleva el Beni, el narco, el sobrino, el cochiloco. Es que yo siento que... No hay un señalamiento directo así de Calderón, ¿no? O sea, pero yo siento que era más definible el calderonismo, ¿no? O Pero sea, es era que más fue- fácil definir porque el tema del narco era evidente. Entonces, o sea, de la lucha contra el narco, Pero es que, eso era evidente, ¿no? Pero ¿por qué eligen al pinche Luis Estrada? O sea, a ver, no, perdón. ¿Por qué eligen al pinche güey al Damián Alcázar? A ver, sabemos que Damián Alcázar es un pinche palero de la 4T, güey. O sea, y no solo es pinche eso, palero. no es amante, es Pinche palero está terrible como adjetivo. Bueno, perdón. Sí.
No, es un actor que tiene claras sus ideas políticas y las ha dicho, cosa que sucede en muchos países y es completamente normal. No, pero por cierto, es como si, o sea, la maravilla del infierno es como, tenemos esta hermosa primera escena en donde lo sacan de Estados Unidos y va caminando literalmente a un pueblo y vamos viendo como si fuera Dante cómo desciende. Sí, y eso es hermoso mejor. porque es metafórico y tiene un montón de enclaves en la realidad. Aquí el problema es que se le ven las costuras. Ese es el problema, se le ven. Pero o sea, es así de voy a hablar del peje. Como sea, voy a hablar del peje. No, pero lo hace muy bien. Es que la farsa es burda. Pero lo hace muy bien, yo creo que hablando lo hace muy bien hablando dentro del relato. O sea, ese güey no hubiera aceptado yo creo que ese güey no hubiera aceptado la película si hubiera sido realmente en contra, así del peje. O sea, tiene derecho. Yo creo que es como súper claro. Pero tiene derecho de hacer eso. O sea, claro, a ver, tendría derecho y no importa, pero entonces hay que verla desde esa perspectiva. O sea, estamos como tratando de ver la película de que, a ver, o sea, lo estamos haciendo como desde la nostalgia, ¿no? O sea, sí. De que, claro. En la ley de Herodes criticó al priismo, tal, y así, y entonces fue súper crítico con eso estoy de acuerdo. Y luego, en el calderonismo fue contra el pinche... Fue en el infierno y tal. Y luego en la película esta del... ¿Cómo se llama? La dictadura perfecta. Fue contra Peña, ¿no? En la dictadura Entonces ya cambia un poquito y ay, pinche güey la cagó, ¿no? O sea, ¿no? Se vio tibio. Pero ¿no? bueno. Hay una parte en No Country for Old Men que no es onírica. Sí. Uno tiene la sensación de que le podría pasar a uno. O sea, yo a partir de esa película dije, pase lo que pase, no voy a ir a un motel. ¿Qué? De la carretera de Estados Unidos, no hay manera que vaya con esa alfombra, ese calor, no hay manera. O sea, me va a salir alguien como Javier Bardem y realmente lo sigo creyendo. Perdón, ya, ahora sí, todo una hora. Ay, sí. Después de haber cometido el acto heroico, aquí es la melancolía de estar podrido, ¿no? Es la melancolía de ser débil, de estar derruido, ¿no? Y al final el personaje de Tommy Lee Jones dice, y entonces desperté. Todos esos sueñitos de que mi papá era grande y que los sheriffs antes nos iban a dar luz y nos iban a enseñar el sentido americano de por dónde transitar, veo que es una mentira. He despertado, ¿no? Al final lo dice totalmente derruido. Sí. Existe entre las personas exquisitas que gozan de cierta cinematografía europea una tendencia a demeritar un poco la comedia o ese tipo de comedia. Y esa es la verdad, o sea, es decir, para muchos no, o sea, uno ve a Vinterberg y ve una película y dice, claro, qué guión tan completo, qué actuaciones tan brutales, me muero por todo lo que está sucediendo, y ve a Wes Anderson y le reclama un poco ¿por qué no tiene esas cuestiones existenciales profundas? ¿Por qué no tiene al mismo actor danés? Pero yo no lo... No, pero ahí sí lo que yo te diría... Pero no lo comparo con los europeos. No, estás comparando con Gus Van Sant. Pero Gus Van Sant y también es con gringo. Paul Thomas Anderson. Gringos. No, son estilos distintos. Pero son gringos. No, son estilos distintos. Y de su edad. Que tienen misiones diferentes. Algo que me encanta de Wes Anderson es que escribe maravillosamente y define a los personajes increíble. No en todas. Les tiene mucho amor, que tampoco es muy común. O sea, no es entomólogo que los está observando desde afuera y arriba mal. No, él se ensucia las manos, se mete, les abre el corazón, se mete en su pielecita. Tienen mucho corazón, mucho alma. Les tiene mucho cariño a los personajes y eso hace que los quieran. O sea, para ti Wes Anderson nunca ha hecho un peliculón. Ha estado... tiene muy... O sea... Los Tenenbaum me parece muy buena. A mí las de animación me gustan mucho. Pero, por ejemplo, todo el mundo habla mucho de Hotel Budapest. A mí no me parece... A mí, por lo menos, no me llegó tanto. O sea... Es buen guionista, sí. Eso también... Bueno, no sé si él, pero los guiones de sus películas son buenos, sí. Eso sí. Sí. Bueno, por ahora eso. Ok, ahorita vamos a discutir como el papel de Wes Anderson en la historia, que yo no estoy de acuerdo contigo, pero a ti, ¿tú cómo la viste, Paco? Pues, en general, sí es un director que espero. Tiene como este misterio y como que eso es una cosa muy de Kubrick, que sí te toca es un poco esa perversión de fondo ahí, y te dice eso también es humano.
Claro. ¿no? Pero es como la perversión como confronta. del escepticismo, ¿no? Sí, O sea, porque a mí, por ejemplo, se me hace como... Bueno, no sé, ¿no? Por ejemplo, yo creo que Alex es es como un esteta. Yo no lo consideraría un artista, sino más bien es un ser que ama la belleza. Sí. O sea, no lo veo como alguien como consciente Como un de su creador, proceso, pero sí de su sensible, proceso ¿no? creativo. O sea, pero es como lo único que le queda, ¿no? O sea, porque como que es un personaje que pues sabe que no hay como una solución política, o sea, ni nada. Pero lo único que queda es como esta como salvación, pues a partir como de lo bello, pero que es efímero. Y yo creo que en Kubrick está como muy presente esta cuestión del escepticismo. Sí. O sea, en todo. Sí, odia a la humanidad Kubrick, o sea, eso está claro. Pero no creo que el escepticismo sea odiar a la humanidad, sino más bien el escepticismo es una postura totalmente ad hoc, o sea, a lo que es la mitad del siglo XX. O sea, es una postura cruda, o sea, obviamente un poco desesperanzada con toda la cuestión como de lo sagrado, Sí. pero pues que de alguna manera te deja como este legado de pues es tu problema, ¿no? O sea, es tu responsabilidad y pues no hay como de otra, ¿no? Claro. O sea, el escepticismo no es necesariamente malo y no está peleado con el placer. O sea, pero sí es algo que pues de repente puede ser como hiriente, ¿no? Porque realmente no hay como esta posibilidad de certeza. Sí. Yo creo que está desde la novela y en la película, dado... Pero cómo Burgess acaba. Burgess ¿Qué? es optimista. Sí, exacto, es optimista. Y por eso, como acaba en la película... Por eso le caga Naranja Mecánica. Sí, él renegó de la película en su momento, ¿no? Y yo creo que ahí el asunto de la libertad es súper importante, ¿no? O sea, y yo creo que es el tema de la película. O sea, lo que sucede es que tenemos una persona a la cual ejerce su humanidad de una forma terrible, pero es propia de su sustancia, que es el ser humano es libre, ¿no? O sea, iba a mencionar lo que escribe Sartre en el existencialismo es un humanismo, creo que ahí lo describe, que el ser humano está condenado a ser libre, ¿no? Y entonces tenemos el personaje de Alex que ejerce su libertad de una forma terrible, pero humana, ¿no? O sea, y de pronto lo agarra el Estado, le quita la libertad y entonces ahora ya no puede delinquir, ya no puede violar, ya no puede hacer el mal, ¿no? Ni defenderse. Exacto, y entonces ya es menos que humano, ya es un gusano, ya es, hablando nietzscheanamente, pero es decir, ya no es una persona como todas las demás, ¿no? Y entonces me parece que eso es como lo esencial del planteamiento, ya en particular de la película. Y es ¿no? que ahí está el problema de la libertad, ¿no? Sí. O sea, si por ejemplo que iba, tú eres un escéptico, pero de alguna manera no puedes ejercer tu libertad, o sea, pues es como un conflicto realmente, pues o sea, pues demasiado doloroso, ¿no? Claro. O sea, porque aunque la mente de Alex esté como en toda esta cuestión de que está consciente de que realmente todo lo que ocurre, pues, ¿no? O sea, puede ponerse en duda, pues no puede o sea, por esta reacción como orgánica y biológica, o sea, pues es un choque total contra toda esa razón escéptica que pues de alguna manera le da como una individualidad, ¿no? Totalmente. Y yo creo que eso corresponde, esto que preguntabas de por qué es tan atractivo este personaje, o por qué es tan atractivo el Joker de Nolan, o por qué el de No Country for Old Men, porque están ejerciendo una libertad que yo como espectador no la puedo ejercer. O sea, yo quisiera matar a ese güey que cometió una injusticia contra mí, pero no puedo. No, perdóname. No, me refería a ti. No, pero ¿por qué no puedo así al que se me metió en la fila, ¿por qué no puedo? Pues porque estoy atado, ¿no? ¿Pero qué te ata? Eres libre, puedes hacerlo. Bueno, yo no puedo, pero Alex sí puede hacerlo, Claro. ¿no? Sí, es una proyección de un deseo perverso. Sublima, Sí, exacto. sí, seguro, claro. No, a mí, una cosa que me parece a mí importante de mencionar es que la estructura de la película, ¿no? Esta especie de estructura como medio de espejo, ¿no? Entre que tiene en medio toda la etapa del
del centro este de reclusión donde le hacen este procedimiento. Y después vuelve a los mismos lugares, vuelve a visitar los mismos lugares, pero desprovisto justo de lo que dice Pablo, ¿no? Desprovisto de la capacidad de decidir. Bueno, un poco es interesante también la escena esta en la que hacen esta exhibición de de que funciona el método Ludovico, ¿no? Sí. Que lo arrastran por el piso, ¿no? Toda su dignidad la ofrecen así como para mostrar, ¿no? Porque el discurso del cura es interesante y lo complejiza un poco, ¿no? Porque es una cosa que sí tienen de cierta manera los católicos filosóficamente, que es esta cosa del libre albedrío, ¿no? Que finalmente ahí, en ese momento cuando habla el cura, sí siento que está hablando un poquito Kubrick, ¿no? Un instante, ¿no? Cuando dice bueno, pero ¿de qué sirve esto si no va a tener la opción de elegir? Eso le quita su condición de humano, ¿no? A fin de cuentas, ¿no? Y después leyendo entrevistas de Kubrick y declaraciones de Kubrick, siento que ahí, en ese punto, y eso es algo que no es muy usual en las películas de él, ¿no? Pero decía yo lo de la estructura, es interesante porque en términos de montaje y de guión, ¿no? Esa comparación, ese contraste, es el que también le da muchísima potencia a la película, ¿no? O sea, bueno, hay momentos específicamente que es el escritor izquierdista radical, ¿no? Sí. Que es la primera visita que hace, que por cierto el fortachón es el Darth Vader, ¿no? El David Prowse. Sí, claro. Sí. Sí, el que hace, el que lleva el traje de Darth Vader. El que lleva el traje, sí. No, el gigantón. No la voz. El gigantón. Jones o como se llama. Sí, y comparar, por ejemplo, para ponerlo como ejemplo, comparar esas dos escenas, ¿no? Es muy diciente de cómo la estructura potencia muchísimo la idea de la película, ¿no? Sí. La estructura ayuda muchísimo a potenciarla en ese punto, ¿no? Porque está, bueno, en la primera parte cuando visita a estos, ¿no? Que hace toda su danza del Singing in the Rain y hasta las patadas con ritmo, ¿no? Así, ¿no? El Singing in the Rain, ¿no? Y el Biddy Well, ¿no? La violación delante de él y todo eso, ¿no? Totalmente empoderado, ¿no? Sí. Y entonces cuando llega acá, o sea, este güey es el rey en ese escenario, o sea, en esa puesta en escena pequeñita ahí, es el rey, ¿no? Y en esta otra cuando llega es este güey arrastrado que lo están cargando, ¿no? Es como... y lo dice en la narración, ¿no? Tres cosas. Ajá, y ya, venga. Cinco. Ya se me fueron. Yo tuve la oportunidad de conocer a Ismael Rodríguez. Hacían una cosa rarísima, a finales de los 90, hacían una cosa rarísima en la Cineteca, que en los lunes llevan a directores, pues así conocí a Alejandro Galindo, a Ismael Rodríguez, a un montón de vedettes, era padrísimo. Los lunes, que no había funciones, hacían una función especial, porque antes en la Cineteca, bueno, en el Pleistoceno de los 90, no había funciones, entonces lo conocí, ¿no? Entonces me la acerqué y le dije, señor Ismael Rodríguez, ¿me podría dar su mano? Y me dice, no, yo solo le doy mi mano a las muchachas guapas. A usted le voy a usted no me esperaba menos. A usted le voy a dar un abrazo, ¿no? Y así me abrazo, y yo, güey, me abrazó el que conoció a Pedro Infante, ¿no? Otra de las cosas que iba a decir, siempre que veo la secuencia final de la que también habla Paulo, cuando está toda la verbena y todo, me dan unas ganas de irme por unas tostadas, un pozole, echarme un agua de horchata, estar en una noche mexicana, jugar en la lotería. O sea, pero así me antoja así de esas kermeses, ¿no? Es un fiestón, claro. Pero de peda. Como que viven diario el 15 de septiembre ahí. Amo. Y ya no me acordé de la otra, pero ahorita sí me acuerdo. Bueno, a mí, por ejemplo, para mí es importante porque me recuerda a Evangelina, que nos ayudaba cuando yo era niña y me cuidaba, y siempre me contaba la anécdota de cuando la vio por primera vez y descubrió que
estaba enamorada de Pedro Infante y fue a su sepelio y de tanto en tanto iba con sus hijas y le dejaba flores. O sea, era grande. Era grande. O sea, era un amor de verdad. Un amor de verdad. Y además ella me contaba todas las anécdotas del cine que te puedas imaginar y gracias a ella descubrí el cine. O sea, me contaba esta anécdota de uno de los actores del Siglo de Oro que se murió enterrado. Sí. Que es como la leyenda. Y entonces, para mí es como, verla es algo tan increíblemente casero del México que siento que amo. No que ese México sea México, porque claramente no lo es, todos lo sabemos, pero... O es una parte. Como es de, una de lo parte, que te es enseñaron una a parte, querer sí. cuando eras niño, digamos, de alguna manera. Y entonces... Por eso me parece que siempre va a estar vigente, porque a todos nos recuerda algo. 4 millones de reproducciones en un canal ilegal en YouTube. Sí, Sí. claro. Wow, No, sí. porque es importante. Yo creo la gente la pone para comer, ¿no? Sí. Claro. Y están de vacaciones y ponte 2 tipos de cuidado, el inocente. Exacto. Pero, Para a ver, nosotros ¿tú qué los piensas? pobres, ¿no? Está buena Bueno, la pregunta bueno, que lanzó. de eso que decías ahí se cumple el meme de los perritos, el perrito fuerte y el perrito débil, el perrito fuerte sobre cine mexicano, la señora que ve Canal 9 y el Sí. perrito débil es Chao. el estudiante de cine, ¿no? estudiante, Entonces sí. ahí se cumple cabalmente. No, yo la vi en la infancia, ¿no? Sí. Como nosotros los pobres. Porque como la pasaban muchos en Canal 2 cada sábado. Sí. Porque en Canal 2 no podían pasar películas gringas y pasaban 2 tipos de cuidado. Sí, pasaban Tintán, Cantinflas, todos Sí. ellos los conocí en la Resortes. infancia, ¿no? Su cine, Resortes, Clavillazo, y Piporro. Y hubo un que hacen estos como el Día del Cine Mexicano en los cines comerciales. Yo vi 2 tipos de cuidado restaurada, ¿no? En un Cinépolis, en un Cinemex, no me acuerdo. O sea, estábamos muy poca gente, ¿no? Por la hora y todo. Pero había una familia compuesta por la abuelita, Todas las generaciones. la mamá, la nieta y ¿qué sería? El bisnieto, ¿no? Viendo la película. Y me llamó mucho la atención, observar al niño y a la viejita, ¿no? O sea, el niño de pronto así ya participaba con la película y decía, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahuita, y así ya inventaba sus modismos, pero la señora sí se veía que estaba en un pinche viaje en el tiempo, Claro, ¿no? claro, Cruzando décadas, viendo la película, ¿no? Estaba completamente inmersa en la pantalla, ¿no? Entonces son de pronto algo que me pasa como a la Meli, que me pongo a ver el público, pues me sucedió eso con estas personas, ¿no? Entonces, yo creo que sí, o sea, hay una parte de México que está representando esta película, ¿no? Y no quisiera dejar pasar mencionar la intriga cómica que es lo que más me divierte de la película, del suegro, ¿no? Que piensa que Jorge Negrete, que Jorge Bueno tiene una enfermedad venérea y que algo así como como SIDA, y todavía no existía el SIDA, y entonces le dice, no, le va a pasar esto y esto y esto, entonces de pronto ya no quiere que su hija se case con Jorge, ¿no? Toda esa parte, como está tramada, ¿no? Me parece así como de Molière. Y y pues nada, eso, ¿no? O sea. Pues igual el diálogo de Carlos Orellana al final es que entonces yo voy a ser el esposo del hijo de la... Entonces mi hija va a ser mi... que hace toda la... No, y hay que decirlo, el tema de cómo termina con las parejas. Sí. Que es una especie de swingers, o sea, porque ¿qué le van a decir al hijo? Siempre he pensado en ese hijo como en la vida, bueno, más moderna, más... ¿Ustedes por acá de acuerdo en la importancia? Yo, por ejemplo, yo sí me acuerdo que, por ejemplo, que este tipo de cine, sí, cuando lo vi más sí fue cuando, pues sí tenía como unos, pues no sé, man, sí me acuerdo sí que cuando en la primaria sí iba a casa de mi abuela, pues de repente así, pues ella lo ponía y pues yo lo veía como a retazos, ¿no? O sea, y sí me daba mucho la atención, o sea... Pero sobre todo esta cuestión de, por ejemplo, lo que sí me acuerdo que sí me sacaba de onda era cómo cantaban, ¿no? O sea, como que decía, ay, no mames, ¿no? O sea, como que no conectaba, o sea, pero sí, pues de repente sí me daba cuenta que pues era como una cuestión de que pues sí, mi abuela me decía de, pues velo bien, como, ¿no? Repara. Como, está padre, ¿no? Entrégate. O sea, es un cine,
Para pasártela bien. Está Sí, padre. no, ya en Colombia es igual, ¿no? O sea, de verdad el cine que veían los abuelos era el cine mexicano, ¿no? Sí, hace poco sí a mi abuela, no hace mucho, ponle, o sea, ella murió hace como un año, hace 2, 3, le pusimos una no recuerdo cuál era, de Pedro Infante. No, pues es como si le pones Peppa Pig al bebé, a un niño, a un niño, ¿no? O sea, se ponen felices, ¿no? O sea, porque es un recuerdo, y bueno, y es que un poco tiene que ver también con el tema de lo que era el cine, ¿no? O sea, eso que ya no es, ¿no? El ritual de ir al cine, ¿no? Entonces había cine en los barrios, en los pueblos, y por ejemplo, muchos, bueno, en el caso mío, son de origen rural, y entonces ir al cine era mucho el plan. ¿Pero tú viste esa película en cine? ¿Cómo? ¿Tú viste esa película en cine? No. No, pero mis Seguro abuelos sí. abuelos sí. Mis ¿Pero abuelos tú la sí. viste en cine? No. Los tiempos yo sí. Pues está Yo bien. yo la vi. Una función Pero pues ahorita especial. está pensado para eso, ¿no? Sí. O sea, Yo vi los Ajá. tres, ahorita que hicieron en fiestas espectaculares. en uno de esos de cine mexicano, sí vi Los Tres García, sí fui a verla en el cine. Y sí, no, pues obviamente la experiencia es otra totalmente, ¿no? Sobre todo en este tipo de películas, ¿no? Sí. Pero yo creo que tiene que ver con esta cosa, porque en los pueblos, allá en Colombia era así, ¿no? Entonces era la sala de cine y eran salas igual que acá, o sea, tú pensarías, un pueblito allá en Colombia, lo comparas la Ciudad de México, y era la misma experiencia que eran estas salas con una arquitectura chida, unas pantallotas, unos telones, su hall donde estaban los carteles del hall, todo, y la gente iba vestida de traje, güey. Sí. O sea, la gente iba vestida de traje porque y había un receso en medio que salían a fumar, o sea, imagínate esa imagen de esta Sí, gente de la súper gente elegante, fumando. vestidos de traje, ¿no? Sí. Entonces, no era solamente la película por sí misma, ¿no? Que vendía, digamos, como estas imágenes de estos hombres y estas mujeres, que eran la aspiración también de los hombres y las mujeres, ¿no? Sino es esa experiencia, y yo creo o sea, recordaremos a las abuelas o a los papás viendo la película, seguramente eso es lo que también viene a la mente, ¿no? Sí. O sea, viene a la mente eso, que era el plan que tú ibas allá y Sí. cómo compartías. Yo creo que también recordarán a mucha gente con la que vivieron eso, ¿no? Pero además o sea, el otro día estaba pensando en esta posibilidad de escuchar música. Porque sí es verdad que las canciones son muy hinchapelotas. O sea, están todo el tiempo ahí, le cantan por cualquier cosa y son muy parecidas las unas a las otras, pero si no tenías radio, No, claro. era lo que podías hacer para escuchar música. No había muchas más posibilidades que escuchar eso o en vivo o ahí. Radio, disco o en vivo. Y me gusta bueno, esa sí. idea melancólica de ahora que nosotros podemos buscar cualquier canción en menos de un segundo, la tienes. Sí. Imagínate lo que todas esas personas pasaban para poder escuchar una Sí, el canción de ritual Pedro es otro, Infante. sí, era un ritual. Que eran hombres, y eso me parece que ella lo pone ahí muy intencionalmente, como encontrarla con otros que están en un plan similar, pero después vemos que estos güeyes sobreviven, porque cuando ella está en la estación esta que está el alumno de la maestra, y le dice, la estoy viendo y me da asco y no sé qué, ¿no? Eso está muy cañón, como habla de ella ahí, ¿no? Que ella está vomitando atrás, ¿no? Sí. Y entonces siento que, y después pasa el otro tipo, ¿no? Pasa como si nada el otro. Sí, el hippie. El hippie pasa después, o sea, este güey se lo madrearon y todo. Ahí cuando entraron a robar, los que se entraron a robar la casa donde ellos estaban ahí. Pero ellos sobrevivieron, ¿no? Entonces yo siento que ella está poniendo un punto ahí con respecto, sí, al feminismo, o sea, sí está diciendo, no es solamente que seas antisistema o que estés en contra del sistema, sino que también si eres mujer está más cabrón todavía. A lo mejor si te mueres, si eres mujer, es un extra y ahí sí ya es una situación más grave todavía, ¿no? Pero acuérdate que hay también otra chava que dice, ay, pero la mandé a volar porque salía con sus rollos de que me daban hueva, Eso. ¿no? O sea, Es que a mí me parece que esta Agnés también tira como unos ganchitos que son provocadores para el espectador. O sea, de decir, por ejemplo,
tienta a mucha gente y seguro muchos caen en la tentación, yo se la paso a los chavos en la escuela y muchos caen en la tentación de decir si es feminista o no. Si es feminista o no, o se lo buscó, ¿no? Que esa es una cosa que hoy es políticamente incorrecto decir eso, ¿no? Pero ella pone los ganchos porque como ella rechaza una chamba y otra chamba y un refugio y otro refugio y lo arruina y lo arruina y lo arruina, al final lo que ella quiere es meterte también, es como una especie de provocación, a ver cómo está tu mente procesando ese asunto, ¿no? De una mujer haciendo eso, ¿no? ¿Qué tan construido como en el machismo estás? Sí. Si vas a decir eso de que es una víctima. De que es, o de que es culpable de su propia muerte, de que se lo buscó, ¿sí me explico? Claro. Es que, ¿qué vas a decir en ese caso, no? Pero entonces yo siento que está, por un lado, yo siento que hay un contraste con lo de ser mujer, y por otro lado está la sociedad, o sea, las formas sociales, también es como un límite, ¿no? Por supuesto el trabajo, el dinero, ¿no? Las necesidades físicas, o sea, ella tiene que comer, el frío, ¿no? O sea, está expuesta como al entorno natural. Claro. Entonces, a mí lo que me hizo preguntarme la película es si realmente es posible ser libre. O sea, ser libre, o sea, de alguna manera tú tienes que acogerte a algo porque necesitas sobrevivir, ya sea naturalmente, ya sea en el sistema o lo que sea, tienes que trabajar y tienes que cubrirte, tienes que comer. Y entonces el capitalismo lo puso cañón porque si no tienes dinero va a ser difícil que consigas eso, esas cosas básicas, ¿no? Entonces me parece que esa discusión es interesante, ¿no? Sí. Si alguien por eso decía yo un poco lo de teóricamente lo del personaje, ¿no? Okay. Decir es una película que normalmente los personajes muy clásicamente, ¿no? Los gringos sobre todo es como este güey quiere hacer esto, ¿no? Bueno, hablamos de los Coen, ¿no? Todos los personajes con un objetivo muy marcado, ¿no? Los tres protagonistas, esta cosa muy, muy característicamente occidental, gringa. Pero aquí es esta que realmente, o sea, tú dices como, Paco dice que quiere huir, no sé, puede ser, pero por lo menos sí lo deja difuso, o sea, sí lo deja difuso en el sentido de que es ¿cómo logras llevar esta película casi que completamente sobre los hombros de este personaje, de esta mujer? Casi sin saber para dónde va ni qué va a hacer, pero tú estás atento, ¿no? O sea, tú estás siguiéndola constantemente, ¿no? Eso me llama mucho la atención, ¿no? Sí, yo creo que el asunto de la libertad, o sea, poniéndola como en su momento y además en el momento en que la autora surge, crece, se educa, se forma y todo, yo creo que yo lo pondría por el asunto de la responsabilidad, ¿no? O sea, es decir, que ella murió y es culpable, yo diría responsable, ¿no? O sea, es decir, tú tienes una serie de elecciones y que tienen un resultado, ¿no? O sea, ¿a qué voy con esto? En los 50, 60 fue donde creció la popularidad del existencialismo, ¿no? Y entonces el existencialismo tal cual plantea que tú eres responsable de tus actos, seas mujer u hombre, tú eres responsable de tu realidad, ¿no? Sí. Y tú eres quien, no hay una esencia que te determine, ¿no? O sea, lo que planteaba Platón, Aristóteles, de la esencia del ser humano, si es bondadoso o no, si la maldad tiene una sustancia o no. Aquí hay una cuestión existencialista de tú eres responsable de tu existencia y de quién eres, ¿no? Y entonces, sí, su muerte es responsabilidad de las acciones que comete. Y a mí eso me parece fuerte, pero a la vez me parece bello, ¿no? O sea, de lo que no hace, de lo que hace o de lo que no hace, ¿no? Así es, y ella tiene una postura, o sea, por ejemplo, en ella, a diferencia, por ejemplo, de los hippies que son más idealistas o ingenuos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ella, antes que tener una postura ideológica clara, emocionalmente ella es nihilista y como tiene una postura adversa con respecto a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Solo en algunos momentos, ¿no? Con la viejita, con el tunés, ¿no? Con esta niña. Hay una nada más te iba a decir, hay un momento, es que se me pasó eso, cuando se encuentra con el granjero, cuando tienen una conversación, sí, cuando ella se va definitivamente, que él es filósofo, ¿no? Y entonces él le dice,
él le dice, tú le tienes dice, una educación, yo si tuviera tu educación no estaría ajá, aquí. pero le dice, no, pero él le dice, yo soy marginal, o le dice ella, algo así, ¿no? O antisistema, o no, Sí. soy marginal, algo así. Y entonces él le dice, eso me quedó muy grabada esa frase, le dice, no, tú no eres marginal, tú no existes. Tú no existes, exactamente. ¿No? O sea, ella no está inserta en esa lógica. Sí, ¿no? no tiene una postura ideológica que esté Exacto. defendiendo, o sea, por ejemplo, amor y paz, ¿no? O estoy en contra del capitalismo, no, o sea, ella está sobreviviendo de una forma algo salvaje, ¿no? Eso, por ejemplo, lo puedes ir viendo en sus zapatos, ¿no? O sea, tiene unas botas que no es un azar, en algún momento se le rompe y ya la lleva como con cierto remiendo y luego ya son las dos, parecen así como botas de a la Napoleón, pero mal, ¿no? O sea, con este Sí. dobladillo hacia afuera. Y ya llega un momento en que sus pies ya no dan para andar el camino, ¿me explico? O sea, y todo es producto de la responsabilidad, de los actos que comete, ¿no? Independientemente si es mujer u hombre, los seres humanos somos responsables de nuestros actos, ¿no? Y creo que es el planteamiento existencialista que tiene esta película y que a mí me parece muy fuerte y me parece muy elocuente, ¿no? Yo generalmente soy de un cine más emocional, ¿no? Y creo que esta película no está exenta de emoción, ¿no? Exenta de que toque tu corazoncito, pero sí creo que es una película que es diferente, no solo en su forma, sino también en cómo elabora la sustancia, el discurso. O sea, es decir, por ejemplo, el cine más clásico tiene una premisa, se dice algo de el mal nunca paga, el crimen nunca paga, o no sé, y yo creo que aquí el personaje sirve como un pretexto para justamente como un árbol ir tocando otros mundos, personajes, aspectos, estratos sociales, y que al final muere, ¿no? Al final muere como la vida, o sea, la vida, a diferencia de la ficción, pues no tiene una premisa, ¿no? Y creo que ahí es donde se acerca como en un intento naturalista de reflejar la vida como más, el cine, reflejarlo de una forma más fidedigna a la realidad. Y ya nada más para concluir, quisiera mi intervención, no la haga así, ya esto es mi tipo. No, o sea, esta intervención es que yo creo que también es importante observar que la película representa un carácter muy europeo y en particular muy francés. O sea, los franceses son muy hoscos, ¿no? Se pueden tomar hasta como déspota, ¿no? Solo que esta chava sí está un poquito arriba del estándar, ¿no? O sea, pero sí son muy directos y puede eso ser como incómodo, ¿no? Como la niña que así se voltea de, no me hagas una caricia, tú ni te conozco, ¿no? En fin. Sí, bueno, no sé, ¿no? Bueno, a mí me parece que ese... a mí sí me conmovió un poco, o sea, sí me hizo pensar muchas cosas, ¿no? O sea, sí, o sea, lo de la responsabilidad, todo esto, pero digamos, me quedé pensando en esta cosa de que sí existe, o sea, la idea que sí me refuerza un poco es como de que sí es posible que, o sea, supuestamente en un mundo muy diverso en el que todo el mundo tiene cabida, como es lo que plantea el capitalismo o el sistema o el orden social en general, más pues allá de no. los sistemas políticos, pues resulta que hay gente que si toma ciertas decisiones o no hace ciertas cosas, no la arma, ¿no? Claro. Eso me quedé pensando, ¿no? No sé, Paco, ¿qué dices? Pues es que en realidad sí siento que estoy de acuerdo con ustedes, pero sí también apoyo o creo que sí la tenía mucho más difícil por ser mujer y que también, aunque sí es parte de su responsabilidad, lo que sucede también está en un contexto y está rodeada de un tipo de cosas que también son culpables de que esas cosas sucedan, ¿no? Claro. La desigualdad o El la falta de camionero, oportunidades. Es una provincia también, Ajá, ¿no? Más ujú. conservadora, seguramente. Sí. ¿no? No, y bueno, evidentemente en el caso de la violación, pues es algo que pues no debería de pasar jamás y que no es responsabilidad de ella, sino Claro. es la maldad con la que se topa o se encuentra Claro. en ese momento, ¿no? Pero sí insisto, o sea, yo creo que para mí es muy importante y es muy padre que esta mirada femenina pues nos hace un chorro de falta en el cine, ¿no? Sí, claro.
está muy bien y pues eso, me encanta. Y la forma en la que cuenta la historia se me hace muy distinta, pero a la vez muy auténtica, pero a la vez muy experimental, pero a la vez muy clara, ¿no? O sea, me encanta esta estructura rarísima. Algo que tiene que sí te pasa al siguiente episodio y ya te va dando, es como estos disolvencias a negros, ¿no? Claro. Que hace, pero está muy padre eso, que no hay como la ves aquí y luego ya la ves más adelante, como raro, o sea, no es un lenguaje, una estructura dramática convencional, no es una estructura dramática, pues en cierta medida contemplativa, pero donde suceden un montón de cosas a cada momento que ella sucede, no se me hizo para nada aburrida ni pesada, y sí, yo quería averiguar y quería saber qué más podía pasar o qué iba a suceder, y pues es todo este corolario. Si vemos la ficha técnica, pues son decenas y decenas de personajes con los que se va topando en diferentes momentos, que la van tocando y que van modificando pues todo esto. Sí, ok. Y tenemos un gran invitado hoy. Aquí está Hugo Catalán, un gran actor con una importante trayectoria en películas, series, teatro también, ¿no? De todo un poco, ¿no? Bueno, vamos a hablar de Barbie, la gran expectativa de este verano, ¿no? Y bueno, un poco a mí en lo personal me interesaba mucho, sobre todo la presencia de Hugo, también para hablar un poco de esta cosa que toca esta película de fondo, de una forma muy interesante, que es un poco todo este mundo, este mundo, digamos, como que nos plantea Greta Gerwig acá de una manera muy interesante. A mí la película de cierta forma me sorprendió un poco, ¿no? Me resultó más interesante de lo que yo esperaba que fuera, y me interesa mucho como también tu opinión en ese sentido, ¿no? De un poco de lo que habla esta película, ¿no? Como de estos temas que toca sobre esta cosa como industrial digamos, de la imagen en general, ¿no? Quillazo, ¿no? Bueno, lo que estaría muy loco es que a partir, imagínate que justamente con esta huelga de guionistas y de actores, que dijeron, bueno, pues como ahorita viene el cine de marca, pues vamos a hacerlo con robots. No estaría interesante. Estaría triste. O sea, que dijeron, ya no los necesitamos, vamos a hacer ahora la historia de pues no sé, de Mac, la computadora, ¿no? iPhone, the movie. Claro. No, que sería realmente... Y el iPhone así contando su propia historia. Sería muy triste, Una... sería... ¿Tú no venderías así tu imagen así, te escanearon y todo y dicen, te vendo los derechos? Tu voz para siempre. Para siempre, bueno, casi que los contratos son así, o sea, pero no, sí, porque claro, haces una serie y no cobras regalías, ¿no? Nunca. Entonces, pues es un poco lo mismo, ¿no? En Colombia, mucho tiempo, yo me acuerdo que alguna vez estuve trabajando en Colombia, y me llevaron a conocer a un director de casting y me dijo, ¿qué pasó? ¿No? ¿Cómo estás? A ver cómo están esos abdominales. O sea, eso fue lo primero que me preguntó, ¿no? O sea, a ver cómo está ese six pack, ¿no? Y yo así como venía de estudiar de Madrid, ¿no? Yo como que me sentía como... ¿No quieres ver cómo actúo? Ajá, ¿no? Yo venía como de una escuela muy, muy prestigiada en Madrid y entonces yo sentía como que no, yo aquí me quiero abrir camino porque... Y así fue como que... Y todo mundo... Fue muy... Ha cambiado, pero eso sí, digamos que estuvo muy presente hace unos 10 años. Claro. Yo tengo muchos, bueno, no muchos, pero tengo conocidos que se han operado los abdominales, ¿no? Uh-huh. O sea, de que... Claro. Y... Pues tiene que ver con la chamba también, ¿no? Sí, y pues es más marcado con las mujeres. Mucho más marcado con las mujeres, o sea... las cosas que las compañeras mías actrices, a las cosas que sé que se han sometido muchas, o sea, sería el equivalente a tortura. Claro. O sea, liposucciones, tratamientos, o sea, que dices que
que además tampoco es necesario, o sea, es decir, bueno, cada quien decide qué hacer con su cuerpo, pero puedes llegar a esos resultados con caminos mucho más amables, ¿no? Pero de repente pareciera que la industria te los impone como inmediatos y como ya, y como que tienes que, no sé, aquí en México Televisa ha hecho muchísimo daño, ¿no? Televisa ha sido el que ha diseñado esos cánones de belleza y que, pues, ¿no? Claro. Y que los han copiado a lo mejor de Hollywood o de Sí, yo no sé, seguro, pero aquí como que los hicieron. Sí, normalmente en las telenovelas una sociedad que no representa como tal a la sociedad mexicana. Es un disparate totalmente, Claro. ¿no? Total. Bueno, lo que sea, ¿Cuál creen que sea o sea, como el propósito? Porque a mí me parece que la película tiene toda como toda una agenda, ¿no? De hacer sentir al público de una manera tal, justo para, pues, no sé decir, las bombas son malas, ¿no? Pues sí, es como para reivindicar el poder de Estados Unidos, ¿no? O sea, de que, pues, a fin de cuentas es como una amenaza, pues, yo creo que muy directa a Rusia, ¿no? De que, pues, si te sigues portando mal, ¿no? Claro. Mira, o sea, señor Putin. Mira, ¿no? Putin. O sea, La es lo que hicimos podemos hacer, primero y la por podemos eso, volver a y por hacer, eso ¿no? podemos como recordarlo y volverlo un fenómeno masivo, ¿no? Porque pues yo creo que sí va como para ese lado. O sea, y a lo mejor, pues no sé si Christopher Nolan sea muy consciente de eso, o pues más bien sí, por supuesto que lo es. Y por eso yo creo que la película tiene esa estructura, o sea, porque sí le da como mucho peso a la cuestión como de toda esta cuestión del macartismo. O sea, que dices tú, a ver, no, por un lado quieres eso, pero por otro... Cuéntanos o desarrolla eso, porque tú y yo sabemos qué es el macartismo, pero a lo mejor habrá muchas personas que no saben qué fue el macartismo. Pues es que sí, es que yo creo que lo que es bien interesante del fenómeno del macartismo es toda esta cuestión de cómo primero empieza siendo como, pues ahora sí que una casa o sea, pues como un bloque pues ahora sí que de funcionarios jurídicos y públicos. Encabezados por MacArthur. O sea, que pues justamente empiezan como esta persecución política de todas las cédulas socialistas que estaban como dentro de Estados Unidos. Sí, que jodió al cine, ¿no? Chaplin y un montón de directores y de productores. Hays, ¿no? Ajá. Sí, pero como que lo interesante es que pues de alguna manera pues Estados Unidos tenía como, pues o sea, en diversas esferas, pues había como pues varios pues ideólogos que estaban a favor de que pues, del socialismo, ¿no? Y pues si vemos que pues también Estados Unidos es un país de migrantes, o sea, que pues abrió las puertas hacia ellos y demás, y que pues por un lado acogen pues todos sus conocimientos, o sea, y después pues los empiezan a perseguir. O sea, es algo como que pues en la película se refleja bien, pero es un tema como pues que de inmediato jala. Y es más, yo creo que un adolescente que ve eso, o sea, y que empieza a ver toda esta cuestión de la persecución política de esto, pues de inmediato o sea, pues, se vuelve como interesante, ¿no? Pero creo que en la película sí tiene como mucho interés, pero de repente como que se va como perdiendo. O sea, hay otras como que se retoma al final, pero en este juicio como extraño. Sí, cuando volvemos un montón de cosas se diluyen, ¿no? Durante el paso del tiempo. No, los hijos desaparecen, de repente empiezas a ir mucho por los hijos Exacto. y que los llevan a cuidar y de repente se diluyen totalmente. O el hermano, ¿no? Sí. O sea, como que bueno, a ver, Oppenheimer era comunista y de repente, bueno, que, o sea, de repente Sí, que está el pues, hermano ayudándolo a escoger dónde va a ser el terreno y todo, pero también se diluye él, la esposa, ¿no? Demasiado. este romance que tiene con esta chica que pues tenía el esposo que está participando ¿no? O sea, que participó en la Guerra Civil Española, o sea, que es súper interesante y de repente pues, ¿no? Pues todo esto lo aborda, pero yo creo que por eso mismo ahí puedes ver como la agenda de pues, que es como una película como anti-Putin sobre todo, ¿no? O sea... Sí, tú sí crees. Pues yo creo que, a ver, pues está el contexto en este momento, ¿no? Pues yo creo que responde... La coyuntura, ¿eh? Responde a lo fresco, ¿no? Sí, o sea, en realidad sí. Pues, pero uno como un espectador no es, o sea, como que no, o sea, yo no lo había pensado. Yo dije, a ver, sí, me suena que ahorita sí se están curando en salud, ¿no? Es decir, o con este como falso arrepentimiento yankee que dices, ¿no? Ay, sí, las bombas son malas, ¿no? Y estamos muy arrepentidos, pero a la vez no lo había visto, pero sí tiene toda la
O sea, tiene toda como la estructura de una amenaza velada, ¿no? Yo quiero nada más rápidamente comentar mi enojo y molestia de haberla visto en 35 milímetros en la Cineteca. Ajá. Fui a verla en 35 milímetros en la Cineteca y bueno, la primera queja de la Cineteca. El sonido. Sí había bocinas descolimadas y sí en la explosión se oía el... Ajá. De la bocina rota, ¿no? Ajá. Sí, no jalaba, ¿no? Se explotó. Segunda queja de la Cineteca. No puedes comprar, yo quería comprar 2 boletos en la parte de en medio y como son 3 asientos pegados, te prohíbe dejar un asiento libre. Entonces, o compraba 3 boletos y como no quería comprar 3 boletos, compré 2 de este lado. La copia que está en la Cineteca no es subtitulada, entonces tiene una subtitulación digital. Entonces, en el asiento que me tocó no se ve el subtítulo, ¿no? O sea, pedí los de hasta adelante de esta nave, entonces tenía que estar así para ver, o sea, hasta adelante de mi asiento y así, ya, porque hay sumarte, una pared, ¿no? una estúpida pared en la subidita Sí. que no te deja verla, ¿no? Tercera queja. Los lentes de la Cineteca está descolimado. Toda la parte derecha superior de la pantalla está fuera de foco. Entonces se acaba la película y las letras se ven totalmente fuera de foco. Entonces descolimado. La lámpara está vieja. Tú sientes que estás viendo una película, que estás viendo Todos los hombres del presidente en los años 70, de que ya la lámpara está naranja y vieja y fea. La copia estaba madreadísima. Así, ojo ahí, Cineteca Nacional. Pregunté con uno de los proyeccionistas de la Cineteca y me dijo, es que esa copia ya ha tenido un montón de vistas. Nos llegó aquí a México. Y, o sea, ya había rolado por algunos lugares y está madreada entre los rollos. Y bueno, tiene ya, lo último, está mal lijada la mascarilla del objetivo, del lente. Entonces tienes rayas verdes del lado derecho. No, o sea, no eso de que presuman o que promocionen. Vela a ver en 35 milímetros a la Cineteca. No, mejor véanla en cualquier otro lugar. Con la proyección digital, desgraciadamente y tristemente. Se ve mejor. Pues sí. ¿No? Y cuando una copia en 35 milímetros bonita, con una proyección bien hecha, es hermosísima y mucho mejor que cualquiera digital, ¿no? Que cualquier digital. Pero la silla está prendida en fuego, o sea, Con el Cristo volteado. Sí. con el Cristo volteado además. y el hermano descubriendo cuando ve los pasaportes que mató a su hermano. Eso es una cosa. Y el caballo blanco, es que... Es increíble. Es que ¿no? sí, El nivel de, sí. o sea, todo lo que logra condensar poéticamente en ese instante, esa es una cosa muy difícil. No, ¿no? es un genio. O sea, sí. me parece que sí llega a un nivel de genialidad ¿Cómo no? perfecta con esta película. Es que ahí, por ejemplo, toda la película nos ha mantenido en la risa, en el disfrute, o sea, aunque hay algo terrible. El divertimento, sí, el o sea, todo está el entretenimiento. tara, y entonces de pronto ese momento es de tragedia. O sea, ahí adiós la farsa y es un momento tal cual trágico, ¿no? Y lo resumen en esta línea: ninguna guerra es guerra hasta que un hermano mata al otro, ¿no? Y eso también es universal. Y ahí pudo haber terminado, ¿no? Y ahí pudo haber terminado exactamente. Y lo podemos ver, o sea, ahí está Hamlet, ¿no? Claudio matando a su hermano, Abel y Caín, ¿no? Es la naturaleza humana, ¿no? De human race, ¿no? O sea, cómo el ser humano no ha cambiado en miles de años, ¿no? Y parece que... Homus lupus sumini. Sí, tal cual. Pero no acaba ahí. No acaba ahí. No acaba ahí, ¿no? Y yo siento que, por ejemplo, aquí en México, muy específicamente en México, en toda Latinoamérica, pero aquí en México, esa es una cosa que yo, bueno, tal vez, no sé si yo lo vea un poco más por tener esta instancia, ¿no? De venir de otra parte, pero es esta cosa de, en México siempre están esperando las fiestas, ¿no? O sea, viene el 10 de mayo, ¿no? Y entonces la gente está esperando para juntarse con su mamá y todo eso, ¿no? Ahorita ya está el 15 de septiembre, ¿no? Entonces el 15 de septiembre la gente otra vez reunirse a comer y nos juntamos, ¿no? Y entonces la gente está jodida todo el año, ¿no? Jodida, la gente sufre, pero esos instantes, ¿no? De celebración y los cumpleaños y los 15 años y las bodas y la reunión familiar, el cumpleaños de los papás, y esas fiestas específicas, el Día de Muertos, son el momento para... yo siento que en el fondo hay una cosa de resistencia, o sea, de resistencia cultural
que frente a la pobreza, frente al desastre, a la marginación, ¿no? Y esta cosa es tal cual, o sea, es la marginación, porque es como que tú quedas separado del mundo y lo que te hace soportarlo es juntarte a festejar, a comer, a celebrar, ¿no? Eso me parece extraordinario. Y en el contexto específico de este cine, un poco, pues también viene ahí Kieslowski, también viene Angelopoulos, también viene Béla Tarr, o sea, es esta gente... Que todos son de países, no es el primer mundo. Era es la Europa, es la Europa. Polonia, Grecia, es el otro lado de la cortina de hierro. Trasero, no Inglaterra. O sea, no y en Alemania. la Guerra Fría nadie veía a ese mundo, ¿no? Tal vez, ahorita que hace poco que se murió Milan Kundera, ¿no? Era como uno de esos pioneros en esa cosa de darle volumen, de darle visibilidad a ese mundo, ¿no? Sí. Y la nueva ola checa y bueno, todo eso, Milos Forman en sus inicios, claro, ¿no? Todas esas cosas. Esa gente era, digamos, fue la primera que puso como en el mapa a todo ese mundo, que por supuesto por la Guerra Fría era como no miren allá porque eso es el diablo, ¿no? Casi, obviamente por la influencia gringa, la satanización tremenda. Ok. Estamos ya todos bastante claros que nos amamos a Almodóvar, en particular yo, pero viene la pregunta para terminar el podcast de esta semana, que es, ¿ya hizo Almodóvar su película ¿Su obra maestra? ¿Su obra maestra? Pregunta, ok, piénsenla un segundo, pero ¿tú qué opinas? No, seguro no. ¿No? O sea, ¿crees que todavía nos falta? Sí, yo sí veo bueno, una de las películas que más me gusta de Almodóvar es la primera, que se me hace súper punky, sucia, puerca, rara, ¿no? Esta cosa que de repente hacen un concurso de sacarse las pollas o ver a Alaska orinando a una mujer, es súper border, fuerte, rebelde, ¿no? Esa parte me gusta. Me gusta de esta parte también mujeres, pero también siento que está en una parte madura donde hace cosas muy impresionantes, ¿no? No hemos hablado, por ejemplo, de Julieta, pero yo siento que Julieta le falta el tercer acto y no hace falta. O sea, tiene el primer acto, tiene el segundo acto, acaba la película y el tercer acto, tú te quedas con la cabeza contándote la película que va a continuar. Y eso está muy cabrón, ¿no? O sea, no cualquiera puede hacerlo, entonces le duele la espalda, está jodido, se está haciendo viejo, sí. Pero yo creo que todavía... Le falta. Todavía podría darnos sorpresillas. Me gusta mucho sorpresillas, tu respuesta. Sí. ¿Tú cómo lo ves? ¿Todavía le falta? No, ¿O ya la hizo? No, sí le falta mucho. ¿Sí? Sí, o sea, aunque a mí me encante todo sobre mi madre, me guste mucho hablar con ella y sí hay grandes películas de él, pues yo siento que todavía tiene como mucha energía y que pues realmente pues tiene mucho que decir con todo lo que está como ocurriendo pues hoy en día, ¿no? Pero ¿no sientes que sus últimas películas, no sé, no están ahí? ¿O soy yo? Yo lo que siento que, a mí algo que me da mucho la atención de él, ya rápido así nomás como para terminar, y por lo que creo que a lo mejor, no sé, como cuál será la obra maestra de Almodóvar, una comedia, o sea, algo así realmente esperpéntico y realmente terrible, que es con lo que va a culminar, o pues va a ser un melodrama, pues, o sea, espantoso, algo así como el Ángel Azul, ¿no? Algo así, o sea, deprimente, o sea, que te haga pedazos, ¿no? Claro. O sea, pero pues, sí, pues, yo a veces sí creo que la apuesta que va a ser una comedia. Ok, es su obra maestra. Sí. Ok, ¿tú qué opinas? ¿Yo? ¿Obra maestra o no obra maestra? Bueno, antes, yo nada más regresando a la película en cuestión, es una película que... como otras películas sucede, le cambia la vida a todos, ¿no? Al director, a los actores, en fin. O sea, Antonio Banderas no hubiera tenido la carrera que tuvo si no fuera por Mujeres al Borde. No sé si es por Atame. No, pero sí, o sea, esta película yo creo que sí lo puso en la mira, ¿no? Sí. Al mismo Almodóvar, ¿no? De esas películas que se vuelven como un parteaguas. Y yo creo que yo creo que ya tiene obras maestras, yo creo que ya las tiene. Yo también. Y creo que
todavía, o sea, si, ojalá no, pero si se muriese mañana. 74 tacos tiene. Sí, no, ¿Neta? sí, no, sí. Güey, se ve sí, mucho sí, más joven. sí, Además, sí. en algún punto fue adicta a la heroína. Que se pinta el pelo. O sea, ¿no? Pues por eso, pues yo creo que por ser adicto a la heroína va a vivir como Claro, 90 claro, años. Sabe William Burroughs, ¿no? O sea, pero Sí. Dolor y Gloria me pareció como un, Dolor y Sí. Gloria es como, hermosa. como un, Sí. un punto y coma. O sea, es decir, También. yo creo que ya tienen unas películas muy grandes, pero Ahí viene. todavía podría ser, ¿no? Ok. O sea, y creo que logra lo que gente como Dostoyevsky, que de pronto, gente tan mierda, puedes entenderla humanamente, ¿no? O sea, a mí es lo que me parece brutal del Almodóvar. Como de pronto alguien que yo podría decir desde afuera, decir, eso está mal, de pronto me hace tener como una visión distinta. Y yo creo que todavía podría tener su obra maestra. Me encanta. ¿De acuerdo? Todos están en que todavía le falta, ¿eh? No, yo no estoy de acuerdo. Me encanta. Yo creo Debate. que. No, yo veo muy difícil que supere Todo sobre mi madre, hable con ella. Y Dolor y Gloria también me parece que está ahí. Pero hay que Yo decir lo veo- después, Dolor y Gloria es reciente, güey. Sí. Es de hace un par de años, ¿no? Sí, pero veo muy difícil, ¿no? O sea, es que estas películas son fuera de serie, ¿no? O sea, tienen todo, ¿no? Todo. O sea, todo lo que yo siento que él quiere decir, todo lo que siento que quiere representar, siento que están en esas películas y para mí va a ser muy difícil. Que la supere. Veamos qué estar pasa. muy cañón. Bueno, para mí es como Espero que no, espero. O sea, espero Para que mí sí, es pero- como de, güey, si tengo un top 5 de películas en el mundo, tengo que decir que Volver es como para mí una especie de joya brutal. Y creo que si se concentrara en eso, todavía le falta su obra maestra. Y nada más quisiera leer como introducción y provocación emocional de esta película, este texto que está hacia el final de la película, que es: porque sueño, yo no lo estoy. Porque sueño, sueño. Porque me abandono por las noches a mis sueños antes de que me deje el día. Porque no amo, porque me asusta amar, ya no sueño, ya no sueño. Esto es Leolo de Jean-Claude. Yo quiero contar así como una anécdota que se me hace como muy, muy graciosa. Porque cuando yo era muy, muy joven, mi papá se fue de viaje y le dije, quiero que me traigas una cosa, el soundtrack De Leolo. de Leolo. Ahí está mi papá, por alguna razón ha ido a Canadá y de repente nomás llega y me dice, ¿por qué siempre me pides cosas que no existen? ¿Qué? O sea, ¿por qué me pides cosas difíciles? ¿Por qué me pediste una playera? O cualquier Juguete, cosa. no sé, un dulce, Así, ¿no? Pides el amor, Y yo de repente- el amor y esto, ¿no? Que no Y existe. yo de repente, sí, casi, ¿no? Mejor el amor, ¿no? Y de repente dije, ay, ¿cómo puede ser que no exista, no? Y sí, después me acuerdo que me puse a investigar y pues realmente el soundtrack de Leolo no existe. ¿No? No existía, o sea, no existe como en CD, ¿no? Un En ese disco, momento, claro. tal vez, ¿no? Tal vez No, ahora. no existe. Todavía no. Nunca lo han hecho. No. O sea, yo creo que o sea, es extraño, ¿no? Como esta cuestión como del director, ¿no? O sea, por una parte fue como súper celebrado en su momento, o sea, hizo una película pues, que era como, pues fue realmente impactante. O sea, de repente se sepulta Sí. la historia y pues solo los que la vieron en este sector como pues ahora sí que de cineclubs, como decía Es como Paco. haber visto un extraterrestre o Sí, sí, una sí. nave, ¿no? O sea, solo algunos la vieron. O sea, pues quedas marcado Sí. como por esa película y pues de repente, ¿no? O sea, pues sí, o sea, tiene como es una película como muy fuerte, ¿no? O sea, es una película que realmente aborda como de una manera súper cruda lo que puede ser, pues el daño que te puede hacer tu familia, ¿no? En ese terreno de las anécdotas personales, yo ya la había visto y años después, o sea, yo la he visto pues, cuando la dieron en la muestra de la Cineteca Nacional, por ahí de los 93, no sé, 92, no sé, por ahí. Ya la había visto, la había conseguido en una copia pirata así piterísima del Chopo, con el Eladio, te recordamos. Y luego la volvieron a poner por ahí del 2002 en la Cineteca en un ciclo de cine canadiense. Y nada más para hablar del impacto de esta película, la que era mi novia en ese entonces
después de que terminó la película, me golpeó. O sea, se volteó y me dio un puñetazo en el hombro y me dijo, ¿por qué me traes a ver estas películas? Pero no como queja, sino porque estaba sumamente tocada por lo que acababa de ver, ¿no? Por la depresión. Sí. ¿No? Entonces, Ahora, como los eso lados me oscuros de lleva a Woody una Allen. pregunta muy interesante que la voy a hacer para todos. Woody Allen tiene o sea, a pesar de que está cancelado, tiene un lugar en la historia parecido a Buñuel, parecido, o sea, hablando de Midnight in Paris, parecido a Hemingway, ¿o no? Yo creo que sí. O Yo creo que, o la historia aunque lo mató. por más que quieran, o sea, independientemente de que ahorita esté cancelado, o sea, la tirria que se le tiene a Woody Allen, o sea, pues ya le dio un lugar. O sea, y yo creo que esa tirria existió desde siempre. Pero Lo ¿no que crees pasa es que que, eso lo que pasa es que borró más bien, esta posibilidad? no. O sea, yo creo que más bien, o sea, nosotros sabemos que es importante y a nosotros nos gusta, ¿no? O sea, también tiene un buen de gente que pues realmente ha como tratado como pues de verlo, pues lo que hablábamos, ¿no? O sea, esta visión como del amor tan cabrona, o sea, que es tan realmente, o sea, que es tan profunda, o sea, es un tema en el cine que pues no puede ser como reemplazado como por cualquiera, o sea, son herederos de Woody Allen, ¿no? O de Todos, Billy Wilder, ¿no? todos. O sea, yo sí siento que la comedia romántica tiene o sea, sí tiene claro. como un parteaguas con Chaplin, Wilder y Woody Allen. Totalmente. O sea, y después, pues todos son como derivaciones. Totalmente. O sea, por lo menos desde la perspectiva clásica de la comedia romántica hollywoodense, que es como la que domina a nivel global, ¿no? O sea, a lo mejor aquí, o sea, en México sí hay como otro tipo de comedia, pero aunque no quieran, las aspiraciones de muchos cineastas que hacen comedia pues están como condicionadas por todo lo que hicieron estos genios, ¿no? O sea, yo lo que digo es, él es un genio a ese nivel, en mi punto de vista. Es más, si pensamos en Nora Ephron, pues también es una heredera de Woody Allen, ¿no? O sea, Ok. No, o es sea, que todos. Yo- Igual McEwan. pueden criticarlo, lo pueden hacer pedazos, pero la deuda es cabrona. O sea, O sea- yo sí creo que estamos viviendo ahorita un momento de blanco y negro, ¿no? O sea, y es muy fuerte, hay una más media diferente a la que había antes, ¿no? Yo tengo una opinión muy, muy personal con respecto a Woody Allen como persona y es mi opinión, pero creo que su aportación al arte es indiscutible, ¿no? O sea, Está bien ese yo tema. creo Sí. que es indiscutible lo que tenga como persona, pues yo creo que todo el mundo, care. todo el mundo paga lo que tiene que pagar, ¿no? O sea, en su vida, independientemente de la ley, o sea, y yo soy firme creyente de que todos recibimos las consecuencias de nuestros actos, ¿no? O sea, Yo no estoy tan segura de eso. yo creo que sí, o sea, Está bien, Cristiano. Esto está bien, Cristiano. Ahí está Match Point, ¿no? Yo en lo subjetivo. Ahí está Match Ahora, Point. con respecto a Woody Allen como artista, O creo sea, que- depende. Si la gente se entera, recibes la consecuencia. Si no, yo no creo, recibes nada. yo creo que cada Match noche point. se duerme sabiendo quién es uno, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, de lo subjetivo y de lo íntimo, yo creo que en la cuestión del arte, Woody Allen tiene una aportación brutal, ¿no? Es un gran escritor, o sea, solo como escritor, creo que es un gran guionista, es un gran dramaturgo, ha hecho películas muy importantes, ¿no? Y de pronto me lleva a pensar, por ejemplo, en el terreno de la ciencia, ¿no? O sea, ¿qué hubiese pasado si el creador de la penicilina era un asesino de viejitas, o era un pedófilo, o era, no sé, o le iba a tal equipo, pongan el equipo que quieran, ¿no? O sea, lo que sea, ¿no? El caso es que, ¿dejarías de usar la penicilina? Pues claro que no. O sea, es decir, utilizarías el invento porque es un bien para la humanidad. Y yo creo que el arte, de pronto, separar, ¿no? La obra del artista, porque si buscamos artistas que sean moralmente perfectos, en este planeta no los vamos a encontrar. Personas, ¿no? No los vamos a encontrar, o sea, no va a haber, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que o sea, yo personalmente, yo como guionista y como director, tengo una deuda con Woody Allen y sigo apreciando su cine, ¿no? Claro. ¿Por acá? No, yo sí creo que sin duda
Miserable. Es un gran cineasta, es un gran cineasta y uno de los más, sí, está al nivel, digamos, de los más grandes, sí, estoy seguro, sí. Sí. Me acuerdo que en el CCC, Flavio nos pasó una Flavio película. González Melo. Nuestro Y maestro de dramaturgia. Saludos, Flavio. Y él sí lo ponía, No él está sí, viendo. que yo estuve de acuerdo, no estuve de acuerdo en ese momento cuando lo dijo y sigo sin estarlo de acuerdo, ¿no? Que decía aquí está Fellini, está no sé qué, aquí está Woody Allen, yo nunca estoy de acuerdo con eso, ¿no? Me parece que sí es o sea, me parece que un poco como dice Tix, recoge digamos, como vertientes muy importantes del cine estadounidense y es uno de los motores más importantes del cine de autor en Estados Unidos, del nuevo Hollywood. Sin duda. Y creo que sí es verdad que, digamos, autores como Noah Baumbach o el Wes Anderson o el mismo Paul Thomas, yo creo que sí le deben mucho a ese güey todo. Y me parece que una cosa importante, sobre todo yo creo que lo es porque no, o sea, a pesar de que tiene muchísimas influencias diversas, no solamente dentro del cine, sino dentro de la literatura y dentro de la música, sí logró encontrar una voz propia como irrepetible del todo, ¿no? Eso me parece que sí hace que sea una figura trascendente. Ya la tenemos. Entonces les voy a hacer una pregunta más melancólica. Creo que todos nos acordamos de una escena de una película de Woody Allen. Una escena. Entonces voy a empezar con la mía favorita. Ok. ¿De acuerdo? Que es esta escena en Manhattan en donde él habla de las cosas que le gustan. Y entonces empieza a hablar de los cuadros de frutas de Monet. Y yo cada vez que veo un cuadro de Monet me acuerdo de esa escena de los cuadros de fruta de Monet. Y él dice, es lo mejor que me pasó. Como las cosas que valen la pena en la vida, cuando los está cuadros grabando, de frutas ¿no? de Monet. Ajá. ¿Ustedes se acuerdan de alguna Sí. que nos puedan compartir? A ver. Sí, pues yo me acuerdo de. Nada más quisiera decir rápido. Rápido. De esto que decías de lo del momento de la terapia en Annie Hall. Eso fue hecho teatralmente, o sea, fue en un foro. En un foro. En un foro y estaba dividido, o sea, pareciera que en postproducción unieron esos dos momentos, pero no, fue en vivo. Y gracias a eso pudieron tener ese timing de pregunta-respuesta. Tal vez lo que sí hicieron fue como el balance del sonido, ¿no? Ah, no, claro. Balance. Pero el timing se debe a que Claro. se estaban escuchando. Claro. Y a mí me resulta eso muy estimulante como creador, encontrar Claro. formas Claro. que no te las enseñan en las clases de En lugar de cine hacer un ni nada, montaje ¿no? paralelo normal, hacer eso, ¿no? Lo hizo en vivo, ¿no? Y entonces Claro. me parece fascinante. Escenas. Escena. Escena. Así de- La escena, ok. La escena para mí es el final de Annie Hall, en el cual de pronto se reencuentran, se van a ver una película, se van a tomar un café y el momento en el cual están en la calle y los vemos contentos a estos examantes, a esta expareja y de pronto se separan y la calle queda sin ellos, o sea, no queda sola porque van 100%. pasando transeúntes, 100%. van pasando coches, me parece apabullante y creo que ahí es uno de los momentos, no que es el único, pero creo que es de los momentos donde Woody Allen logra lo que yo creo que cualquier artista aspira, a poder retratar la vida, Totalmente. ¿no? Esa es mi escena favorita. Muy bien. Ya me voy. Por acá. Ay, A mí- hasta a mí- ya estuvo bien. a mí, por ejemplo, yo, por ejemplo, Annie Hall, bueno, yo creo que sí es como de mis escenas favoritas de Woody Allen. Es esta escena donde de repente, cuando acaba de tener esta como plática con Mia Farrow y que trata ¿De como de, Annie Hall? y de cuando empieza a chocar el coche. Ah, sí. O sea, En Los Ángeles, ¿no? de toda esta parte que empieza a chocar el coche primero para adelante, para atrás, tal, y que luego todavía llega el policía, ¿no? O sea, Claro. y de que dice que tiene problemas con la autoridad, para mí eso es Woody Allen, ¿no? O sea, Hermoso. O sea, creo que para mí esa es la escena que, ¿no? O sea, de las más Claro. fascinantes de Totalmente. ese personaje. ¿Por aquí? Pues son muchas, pero me quedo con Hannah y sus hermanas. Cuando este güey va a los exámenes del médico
y le dice, bueno, hay que hacerse unos estudios, y él se los hace y está esperando los resultados, y va por la calle así hecho mierda, como puta, me voy a morir, y que se mete a ver la pinche documental del Holocausto. Puta, para mí es él, esas cosas, puta, o sea, me muero de risa, o sea, me carcajeo, pero al mismo tiempo, puta, me deja... Pero el martes voy al chopo, ¿no? Un solo punto de vista, ¿no? En cambio aquí, por ejemplo, tenemos la cámara en mano. Y la cámara en mano, que yo creo que después de Mecánica Nacional, no se había utilizado de forma tan molesta, intencionalmente, brusca, bruta, pero intencionalmente, como esta. La siguiente, donde se vuelve a utilizar la cámara en mano, es en Amores Perros, o sea, un año después. Y el recurso de la cámara en mano no lo puedes traducir en el teatro, ¿no? O sea, y por ejemplo, creo que algo que sucede aquí cinematográficamente en cuanto al lenguaje es que está utilizando cosas que después va a utilizar Roy Anderson en Canciones del Segundo Piso y en Tú que estás vivo. Hay un momento que si esta película hubiera sido después de Tú que estás vivo, hubiéramos dicho, se la copió a Roy Anderson, que es cuando llega José Alonso, llega el papá y viene estira y afloje y están abrazados y de pronto la gente en la ventana está aplaudiendo. Eso sucede en Tú que estás vivo, de Roy Anderson. O sea, es algo que pareciera un recurso, o sea, y yo creo que ninguno copió al otro, o sea, que no conocen sus obras ni Benjamin Cana, Roy Anderson, ni viceversa, pero que coinciden con el mismo recurso. Yo creo que sí hay una propuesta cinematográfica. Sí, no, yo no digo que no tenga. A veces más lograda que en cuando otros digo momentos. falta cine, yo no digo que no tenga, sino que le falta. O sea, es que la cámara en mano, o sea, es como... Pero eso no puede haber en el teatro. No puede. No digo que no. Es que la cámara en mano, o sea, John Cassavetes se hacía la cámara. O sea, tú vas a ver ¿cómo se llama? Faces o todas esas. O sea, es cámara en mano, y ese güey prácticamente fue el que trajo eso a este lado del mundo, por lo menos, ¿no? Sí, claro. O sea, eso no me parece fuera de serie. O sea, es como, sí, o sea, yo sí dije que a mí me parece una excelente idea y tiene muy buenas ideas. Por ejemplo, estas cosas que dice Paulo. Estas respuestas, a mí la situación de Héctor Bonilla, esto me parece excelente, todo me parece muy buenas ideas, pero es cómo creas un concepto, o sea, es inevitable mencionar a David Lynch, o sea, es que es inevitable mencionar a Lynch, o sea, Mulholland Drive, ¿no? O sea, dices, claro. ¿Cómo creo zonas de luz y de sombra? ¿Cómo creo, digamos, un sitio donde de repente las cosas que suceden se dan en este terreno de lo social y otro terreno se da en el terreno como del subconsciente, y más todavía si se clavó tanto con el psicoanálisis, ¿no? O sea, tú ves el Mulholland Drive, esta vieja cuando sale cantando y se desmaya y están ellas dos ahí llorando, tú sientes eso, güey, estamos metidos en el sueño más profundo, claro, o sea, claro. Es la sensación, ¿no? Y eso requiere una elaboración cinematográfica que por supuesto yo no se la voy a pedir. Pero no solo eso, o sea, digo, 23 años no los resistió, pero digo, sí quiero aclararlo, no pasó nada con Crónicas de un desayuno, nada. No es una película icónica, no es una película histórica, no es una película que movió absolutamente, o sea, no es Rojo Amanecer, ni El Callejón de los Milagros, ni Como Agua para Chocolate, y tristemente tampoco es, o sea, es una película que va a estar rudo, lo que voy a decir, pero es mediocre. Yo creo que no. No, de las películas mediocres no se hablan en los podcasts. Sí. Es una película odiosa. No, es una película odiosa, chocante. No es tan odiosa y no es tan chocante. Está ahí nomás. Es odioso Bruno Bichir. Maybe, porque pues está todo el tiempo en ropa interior. Una película mala, una película. Yo coincido que me parece una película adelantada para su momento, ¿no? No en el cine mexicano, en la cinematografía mundial, en lo técnico, en lo cinematográfico y también en cuanto a los temas, ¿no? O sea, es decir, es una película que temáticamente es sumamente crítica con la violencia, ¿no? O sea, es decir, nada más para dar un ejemplo, ¿no? O sea, The Revenant, que también es una película que bebe del western, la película de Alejandro González Iñárritu, no cuestiona en ningún momento el sentido de la venganza y de la violencia. O sea, es decir, hay que seguir adelante,
hasta cometer la Que venganza. Es súper gringo, que sea dirigido Es súper- por un mexicano, que es otra vez lo mismo. Le matan a los hijos y lo que yo quiero es reparar el daño. Tengo que encontrar Exacto. mi venganza Exacto. sin reflexión, ¿no? No hay reflexión, no hay reflexión. Y justamente la venganza tiene el momento de la justicia, de la venganza, es el clímax de la película, ¿no? Y aquí no, aquí la venganza sucede al principio de la película, ¿no? O sea, es decir, lo que tradicionalmente sería el último acto, el clímax, el cierre y todos satisfechos de que mataron al malo. No, aquí sucede, apenas han pasado 20 y tantos minutos y ya mataron al personaje que hace el Indio Fernández, ¿no? Y todo lo demás de la película son las consecuencias de ese balazo, ¿no? Las consecuencias de ese asesinato. O sea, es decir, y nos muestra la gravedad de que una muerte es la puerta de entrada a otros crímenes, ¿no? A tener que, o cómo huyo, o cómo, sí, o sea, cómo voy a pagar con esto, ¿no? Es un poco, también tiene, no, o sea, está muy lejos de cumplir con todos los parámetros del film noir, del cine, o sea, bueno, a lo mejor estéticamente sí, con muchas cosas, pero las mujeres aquí son fatales, ¿no? Sí. O sea, las dos. Hija, sí, tiene mamá. Porque, y de generaciones diferentes, ¿no? Claro. O sea, es como, la mamá es la que los encamina hacia ese destino. Y la frase del final es muy buena, ¿no? ¿Cómo es que dice? Esto solo, ¿no? Este camino. Este silencio algo así, tan ¿no? extraño, tan... Eso, y que la cámara se va acercando, ¿no? Y la otra chava es, pues tal cual es como el objeto del deseo y lo enloquece sobre todo al más joven, ¿no? Al de Julio Alemán. Y el otro güey también la quiere, ¿no? Sí. También la desea casi como una posesión, pero como que se refrena por su hermano y por la situación. Hay algo que lo... Y por la edad, le dice, todavía estás cachorrita, voy a regresar por ti. Le dice, yo me voy a esperar a que crezcas, pero él pide permiso. El otro hermano pide perdón, arrebata. Bueno, decía yo que a mí en lo personal esta película es muy importante porque digamos que para esa época que, como decía, yo tenía 14 años, obviamente como todo el mundo, digamos, uno empieza, digamos, como metiendo los pies en el gusto por el cine, pues en el cine gringo, ¿no? Pero cuando apareció esta película sí fue, digamos, como ver por fin una película colombiana con la que uno se identificaba mucho, ¿no? Yo, digamos, desde el comienzo y hasta ahorita que la volví a ver para esto, reconozco muchas cosas, ¿no? A mí la familia, digamos, el inquilinato reconozco mucho, por ejemplo, a mi familia materna. La siento muy cerca, digamos, como esta cosa como tremendamente colectiva de muchísima unidad en general. También fue muy importante para mí en el sentido de generar como un pensamiento ciertamente político en ese momento en específico, ¿no? Sobre la injusticia, ¿no? Sobre las diferencias de clase. Yo no tenía prácticamente noción de eso en ese momento y esta película fue muy reveladora en ese sentido. También la ciudad de Bogotá, ¿no? O sea, esto del clima, digamos, uno le cuesta un poco ver eso, a uno le cuesta un poco ver esas cosas, la rutina un poco lo hace que uno no tenga suficiente conciencia de eso, ¿no? Pero cuando lo ves representado en el cine, que yo creo que eso es una función importante que tiene el cine, que te sirve como de reflejo, ¿no? En ese sentido, ver la ciudad de Bogotá, el centro de Bogotá ahí representado, el frío, la lluvia, las noches de Bogotá, eso también, digamos, fue como muy impactante. Recuerdo que la fui a ver, digamos, en una sala repleta, porque esta película en la historia del cine colombiano es uno de esos pocos casos de un gran éxito tanto en la taquilla como en la crítica, ¿no? Que no es fácil, bueno, en general en el cine no es fácil encontrar esas películas que tienen como ese éxito, sobre todo una película latinoamericana, ¿no? Como en éxito en ambas cosas. Y recuerdo, yo fui a verla con mi mamá, entonces
y era una película, digamos que, claro, era en la clasificación de allá era para mayores de 12 años, pero había un montón de cosas ahí que tenían que ver con cosas más bien adultas, no solo en lo sexual, sino en los temas o cosas así. Y recuerdo que eso también me generó mucho impacto, como de tomar conciencia de muchas cosas, ¿no? Hablar de eso, ¿no? Que aquí quiero que me cuentes, y bueno, ahorita que acabe mi intervención me encantaría saber si así son los colombianos, porque todos son como que todos los personajes son muy grandilocuentes, ¿no? Y bueno, tenemos para mí siempre el mejor español es el colombiano, ¿no? O sea, el más educado, el más refinado, que también tengo entendido que también tiene un slang muy guarro, muy prosaico, pero siento que sí, quién sabe por qué, pero siento que desde mi punto de vista el español más refinado, más alto está en Colombia, ¿no? Entonces veo todos estos personajes que son muy grandilocuentes, ¿no? El culebrero, el personaje del papá, el Jacinto, que es el papá, y todos los personajes son, pues eso, echan como un discurso muy meditado, muy pensado, muy, ¿no? O sea, tienen una alta capacidad de hablar. El perro, ¿no? Que es increíble la manera en la que diserta, platica, habla, negocia, discute con los otros abogados. Se me hace, pues eso, muy curioso, y pues o sea, para mi visión es la Colombia más auténtica que existe o que yo he visto, que no está ni en las telenovelas ni en las series de televisión, sino pues eso, en esta película yo siento que es como la Colombia. Que es, si tú, Juan, te dijeran, mañana tienes que acabar con el sistema, ¿qué harías? No. Es un gran plan No creería. Haces un club de la pelea. O sea, una gran manera de hacerlo es haciendo una secta. Pero, bueno. Nada más digo. A ver, no sería, eso no sería lo que haría también, por ejemplo, Trump. ¿Qué? ¿Una secta antisistema? No, porque él es un capitalista brutal. O sea, él tiene como 80 edificios y 90,000 cuentas bancarias y no sé qué inodoros de oro. Pero el discurso es totalmente antisistema. No. O sea, antipolítica, antipolíticos, institución. No. ¿Por qué no? Porque quiere ser presidente. Pues sí. Pero tú crees que... No, sí, ¿cómo yo se llama? sé. Tyler Durden Pero querría ser presidente. Sí. Es justo lo contrario. Es como... Pero entonces el anarquismo... Estamos hablando de oprimidos contra dueños del capital. Ajá. Trump es un dueño del capital que finge tener un discurso antisistema en orden de seguir siendo dueño del capital. Pero este güey también se vuelve un líder. O sea, se vuelve el líder de una secta. Tal cual. Sí, yo creo que se pueden llegar a tocar la ultraderecha horrible que está resurgiendo en Europa y en otros lugares. En algún momento, desgraciadamente, o sea, siempre los extremos son malos y yo creo que se pueden llegar a tocar. Entiendo las diferencias, pero sí creo que hay algo que sí puede funcionar y también creo que todos tenemos la necesidad de pertenencia, que por eso todos estos hombres encuentran el lugar o ese lugar, y así como estos locos cuando tomaban el Capitolio, ¿no? Que también necesitaban esa necesidad de pertenencia, estamos juntos, o sea, se tocan por algún lado, pero sí, también estoy de acuerdo que es diferente, ¿no? Vámonos más allá de la política. Voy a hablar un poquito de Fincher, y bueno, sí, todo esto que contabas de que él tiene, pues eso, entras a su filmografía y son decenas de videoclips con pero solo voy a decir chingones. algo rápido. Sí, está bien. O sea, una cosa es explotar, entrar al Capitolio y destruirlo, y otra muy diferente es joderte un rascacielos. Sí. Son dos instituciones diferentes, sí. porque lo que te está diciendo el autor de este libro y David Fishner estamos hablando de las clases sociales. Claro. O sea, tú como persona que pertenece a la clase trabajadora que no tiene movilidad social, ¿qué es lo que te queda para derrocar al sistema? No si tienes una clase social, vives en un rascacielos y crees que lo que hay que hacer es destruir al Estado. Sí, no, yo digo tal vez no en el sentido de encabezar el Estado, ¿no? Pero este güey, digamos, sí... Es que por eso un poco esto de la secta, o sea, empieza a construir un orden dentro de su aparente anarquía,
Él empieza a construir una secta. Ay, porque no, la anarquía siempre se ha planteado como algo estructurado que tiene un orden. Sí, pero... Que te va a llevar a una sociedad Es utópica. antiestado, básicamente, ¿no? O sea, antiestado como se concibe el concepto de Estado. No, es anticapitalista. No creo. No, es claro, necesariamente. claro. Bueno, sí, porque el capitalismo en este momento responde al Estado, o sea, el Estado y el mercado están juntos por el neoliberalismo. Sí, ¿sí? y también hubiera sido, Pero- también el anarquismo florece y existe en el comunismo y Claro. no solamente contra el capitalismo. O sea, Kierkegaard fue uno de los filósofos existencialistas que más como profundizó en toda la cuestión de ligar lo cómico a lo estético. Y él planteaba mucho que realmente, o sea, como vivir ahora sí que en la esfera estética de la existencia, pues tarde o temprano te llevaba pues a la destrucción, ¿no? Y esto lo podemos ver pues mucho en toda la cuestión de pues cómo estos personajes viven en la apariencia, ¿no? O sea, de que lo que importa es como pues pasársela bien, ¿no? De repente pues ahora sí que estar como al borde de lo prohibido, ¿no? O sea, todos los personajes de la película de repente están como en momentos donde están a punto de transgredir las reglas y de realmente terminar con el evento. O sea, de volver una catástrofe la boda. Y pues sí, o sea, como que empiezan a utilizar pues el alcohol y utilizan como distintas cosas, donde pues de repente la solemnidad se va rompiendo y pues es como muy entre vergonzoso y cómico, ¿no? Sí, siento, ¿sabes qué es lo que pienso con esto? Pienso en Harold Bloom. Y esta cosa que decía Harold Bloom de que es imposible, o que, bueno, es su teoría, ¿no? Que es muy difícil o imposible, sí, era imposible que haya un escritor bueno si perteneces a minorías, ¿no? Si eres latinoamericano, si eres negro, si eres asiático, si eres pobre, si vives en un país del tercer mundo, si eres homosexual, no vas a escribir nunca un buen libro porque siempre vas a retomar y ver la vida desde tu punto de vista de minoría, ¿no? Jodida, y que los grandes escritores, según Harold Bloom, que no es poca cosa, ¿no? No es cualquier tonto, pues solamente, o las grandes obras, pues salen de los hombres blancos privilegiados, cuyas preocupaciones, pues son diferentes a las preocupaciones que tenemos nosotros pues yo sí siento muchas veces de sobrevivencia, ¿no? Claro. Que ya es otra cosa. O sea, eso es lo que siento que quieres decir, es por lo que siento Pues en que parte por sí, donde sí, vas, en parte. ¿no? Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana y hasta la próxima.